¿Qué tal? Buenas noches. Soy Manuel Sánchez de Carmona, médico psiquiatra, socio del Grupo Punto de Partida y director del programa Balance, un programa específicamente diseñado para las personas con trastornos bipolares o depresión mayor. Esta noche es una noche especial. Celebramos el Día Mundial de los Trastornos Bipolares y les voy a mostrar lo último, lo más novedoso, los retos que tenemos en el diagnóstico y lo que considero yo que cualquier persona debe de saber sobre este grupo de padecimientos. Empecemos. Vamos a comenzar esta noche hablando sobre Balance. Balance es un programa específico para el tratamiento de depresión y trastornos bipolares dentro de las clínicas de Grupo Punto de Partida. Les voy a mostrar precisamente cómo comenzamos con este tema. En 1954, Hemingway ganó el Premio Nobel de Literatura. Ernest Hemingway era uno de los grandes en los Estados Unidos, tanto como escritor, como celebridad, como una persona que estaba en la boca de todos. En 1954 recibió el Premio Nobel por el libro El viejo y el mar, The Old Man and the Sea. Este libro hablaba sobre metáforas sobre la vida de un pescador cubano llamado Santiago. Cuando uno lee este libro, uno se cuestiona realmente quién era Hemingway. ¿Era el mar? ¿Era Santiago? ¿Eran los poderes sobrenaturales que tiene que luchar contra él? La historia dice que ese día que Hemingway tenía que ir a recibir el premio Nobel, no pudo asistir a Suecia porque estaba en la cacería del leopardo. Hemingway también tenía el premio al mejor cazador del mundo. Esta es una fotografía en su casa en Cuba recibiendo el premio Nobel. Es la primera vez en la historia que un ganador no se presenta a recibir el premio. Ernest Hemingway era un ciudadano del mundo. Hoy en día, si estuviera vivo, seguramente tendría cuentas en todas las redes sociales. Hemingway se casó 4 veces. Aquí lo pueden ver con su cuarta esposa. Y pues era una persona llena de vida, mujeriego, popular. Le gustaba mucho lo que era América Latina, España. Aquí lo vamos a ver entrando a una plaza de toros. Era muy amigo del torero Luis Miguel Dominguín, padre de Miguel Bosé. Era una persona que estaba en todo el planeta, adorado, célebre, buscado por entrevistadores, por artistas. Hemingway estaba en la cima del mundo. Hoy sabemos que Hemingway tenía un padecimiento, tenía trastorno bipolar y además abusaba de alcohol. Unos años después del premio Nobel, justamente en 1962, Hemingway muere por suicidio. Esta es la nota del periódico de Chicago, el Chicago Daily Tribune, donde pueden ver que dan la noticia que en Hemingway había muerto por un tiro de bala. Cuando uno lee, cuando uno lee esta nota, habla precisamente del suicidio de Ernest Hemingway. El planeta quedó conmocionado, como una persona que lo tenía todo, como una persona que tenía todos los elementos para ser feliz, se quitaba la vida dramáticamente. No era la primera vez que Hemingway intentaba una cosa como estas. Teníamos ya el antecedente de suicidio, hospitalizaciones y el diagnóstico de abuso de alcohol y trastorno bipolar. ¿Qué tan frecuentes son estos padecimientos? ¿Qué tan comunes son? El tipo 1, que es la parte más fuerte del padecimiento, está presente del 1.5 al 1.8 de las personas en el mundo. Pero cuando yo hablo de todo el espectro, de todo el grupo de padecimientos, pues vamos a hablar que llegamos cerca del 2.5 a 3% de la población mundial tienen trastornos bipolares. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué hay tanto número de personas con trastorno bipolar? Pues estamos dándonos cuenta de que es un padecimiento mucho más frecuente de lo que pensamos. ¿Qué tan impactante es esto en la población mundial? Este 60% habla de las personas que hoy en día, en este momento, en esta noche, están sin trabajo. 60% de las personas con trastorno bipolar no tienen su empleo, ya sea que dejaron de ir por depresión, por días de ausentismo, o en la manía tomaron una mala decisión, decidieron cosas equivocados y están sin trabajo. 80% es esta cifra
todavía más alta, que nos habla de las personas que han salido de una clínica y tienen en este momento desempleo o una incapacidad para funcionar adecuadamente. Es importante cuestionarnos qué podemos mejorar, cómo podemos hacer un diagnóstico más pronto, cómo podemos hacer para detectar todos estos casos. Esta estrella simboliza los puntos que se necesitan para hacer el diagnóstico de trastorno bipolar. Primero, vamos a hablar de síntomas. Vamos a entender cuáles son las manifestaciones. Vamos a entender también que es un padecimiento genético, heredado, ¿sí? Es un padecimiento que comienza en los niños, comienza en los jóvenes. Es un padecimiento que responde a ciertos medicamentos, pero también se complica con drogas y con sustancias y que tiene un curso cíclico, regresa. Vamos a hablar de síntomas, la primera parte importante para poder hacer un diagnóstico. ¿Cuáles son los síntomas? Hay que entender que el trastorno bipolar es una enfermedad de energía, de exceso de energía o falta de energía. No son dos polos de felicidad y tristeza, son extremos de energía. Aquí les enseño el termómetro que usamos para medir estos síntomas en la clínica Casa Rosa y Punto de Partida dentro del programa Balance. Precisamente en esta tabla muestro cómo hay un exceso de energía, lo que llamamos manía, o una falta de energía, lo que llamamos depresión. La persona tiene cualquiera de estos dos polos, aunque también podría tener síntomas de los dos, eso lo voy a explicar más adelante. ¿Qué es la manía? La manía es un exceso, una intensidad. Aquí les muestro 32 síntomas que son frecuentes, que nos van a estar hablando de cómo la persona duerme menos, no es insomnio, sino que me dice con 4 o 5 horas me despierto lleno de energía, con más energía, queriendo hacer más cosas, con gasto más, compro más cosas, viajo, más sexual, con más interés en más cosas, hablo más rápido, pienso más rápido, hablo más bromas, brinco de un tema para otro, mis pensamientos se mueven, estoy más impaciente, llego a cansar a los demás, mi ánimo está alto, abuso de café, abuso de cigarros, abuso de alcohol y de sustancias. Cuando yo tengo 7 de estos síntomas, vamos a hablar que hay una luz amarilla. Cuando yo tengo 14 de estos síntomas, estamos ante un episodio de hipomanía o manía. El otro lado del padecimiento son los síntomas depresivos y precisamente es una falta de energía, tristeza, irritabilidad, falta de placer, insomnio, las cosas no me saben, las cosas que me encantaban, se me va el hambre, no me concentro bien, no tengo buena memoria, estoy con pensamientos de tristeza, catastrofista e incluso pienso en morir. Todos estos son los síntomas depresivos. Voy a complicar un poco más las cosas porque no siempre vamos a tener que estar en un polo o en el otro polo. Tenemos al mismo tiempo lo que son síntomas mixtos. Esto quiere decir que tenemos al mismo tiempo depresión y manía. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a encontrar un paciente como este que les muestro, que llega con síntomas de culpabilidad, de tristeza, llega con síntomas depresivos y al mismo tiempo tiene también pensamientos rápidos, grandiosidad y una disminución en las horas del dormir. Él tiene trastorno bipolar, tiene un episodio depresivo con características hipomaníacas. Como pueden ver, pueden estar los dos polos al mismo tiempo. Esos son síntomas mixtos. Y también se puede presentar de la otra manera, que pareciera que es una persona muy acelerada en manía y que al mismo tiempo tiene síntomas depresivos, como es ella, tiene un episodio de manía con características depresivas. Esto lo muestro para romper el mito de que es un padecimiento de dos polos y que realmente podemos tener síntomas de exceso de energía y de falta de energía al mismo tiempo. ¿Qué tan frecuente es este padecimiento? Pues es muy importante conocer el padecimiento desde el inicio. Estos relojes simbolizan que estamos llegando tarde, tarde a esta fiesta. Estamos haciendo el diagnóstico tarde. ¿Cómo mejorarlo? Cacharlo a tiempo, hacerlo al principio del padecimiento y diagnosticarlo en edades tempranas, precisamente cuando comience el padecimiento.
Es un padecimiento que tenemos que darnos cuenta desde las primarias edades, como en un niño de 10 años, 12 años, comenzamos a ver lo que llamamos como pródromo. El pródromo precisamente son primeros síntomas sueltos que nos hablan de un padecimiento que está comenzando. Problemas de concentración, ansiedad, bajo rendimiento escolar pueden ser los primeros síntomas de un trastorno bipolar, que vamos a darnos cuenta que ya a los 20 años claramente explota todo el padecimiento y lo podemos ver mucho más claramente. La historia familiar es importante. Preguntar si alguien en la familia tiene un padecimiento como estos. Volvamos aquí a la familia de Hemingway y aquí les muestro claramente, como en este caso, acá está el papá y la mamá de Hemingway, Clarence y Grace Hall, con sus 6 hijos, las 4 esposas de Hemingway, sus hijos y sus nietos. De todo este clan, todos ellos tuvieron trastorno bipolar. El papá, Ernest, su hermana, su hermano, su hijo y sus nietas. ¿Cuántos de ellos se suicidaron? Todos ellos. Esto habla que tanto el trastorno bipolar como el suicidio son hereditarios. Por eso es tan importante, cuando veo a una persona con trastorno bipolar, preguntar si no hay alguien más que tiene síntomas como estos. El otro punto es entender el curso. Es un padecimiento cíclico, es un padecimiento que regresa. Aquí les voy a mostrar todo este mapa de diagnósticos. Con la D estamos hablando de personas con depresión mayor. Aquí vemos el trastorno bipolar tipo 2, D mayúscula, depresiones, M minúscula, hipomanías, manías pequeñas. Y quiero que vean aquí el bipolar tipo 1, que tiene manías y depresiones fuertes. Y cómo tenemos todas estas variaciones. No hablo de trastorno bipolar, hablo de trastornos bipolares. Son todos estos y todo esto es lo que se llama trastornos bipolares. Este círculo de acá abajo nos habla de los jóvenes que están teniendo los primeros síntomas del padecimiento y se llama trastorno bipolar subsindrómico. De este otro lado, estamos viendo este círculo verde que nos habla de las personas con depresión, que con abuso de sustancias, alcohol, medicamentos mal dados, podrían caminar hacia la parte de manía y tener un trastorno bipolar clásico. Y esta es otra parte que nos habla de todo lo que son los trastornos psicóticos. Una persona con trastorno bipolar que abuse de marihuana, de THC, de la marihuana líquida que se mete a los vapes, de psicodélicos, de hongos, de estimulantes, podría tener una manía mucho más psicótica, es decir, el padecimiento va caminando hacia el lado derecho y tener síntomas fuera de realidad difíciles de controlar. Todo este es el mapa de diagnósticos en los trastornos bipolares. Otro punto importante es que hay tratamiento. El tratamiento nos habla muchas veces sobre el diagnóstico, es decir, vamos a ver cómo es el trastorno bipolar, cuál es la predominancia de los síntomas. Hay casos que son más azules, o sea, tienden más a la depresión, y otros son más rojos, tienden más hacia la manía. Aquí les muestro toda la lista de medicamentos que usamos para controlar a las personas con trastornos bipolares. Para escoger el tratamiento, tenemos que ver caso por caso muchas veces se necesita más de una medicina. Es decir, vamos a usar una medicina, las que están en el lado rojo, para controlar los síntomas de manía y una medicina que está en el lado azul para tratar síntomas depresivos. Por ejemplo, una persona podría tomar lamotrigina y aripiprazol o lamotrigina, litio, que está en el amarillo, como en el punto medio, balancea a los dos, y aripiprazol. Es decir, el manejo es complejo, es personalizado y se requiere más de una medicina para controlar los síntomas. Es muy importante entender cómo se tratan estos padecimientos. Primero, tenemos esta columna importante que nos habla de lo que es el diagnóstico, cuáles son los síntomas. Vamos a hacer un diagnóstico claro en esta columna azul. En la clínica nos tardamos por lo menos de 7 días a 10 días de estar internado y poder entender bien qué tiene esta persona que tenemos en una crisis.
Elegimos un medicamento con pruebas genéticas, con los síntomas mismos, vamos identificando qué medicamento es ideal. Y por último, hacemos esta columna que se llama rehabilitación, que precisamente es psicoterapia de grupo, psicoeducación, abordaje familiar, grupos de apoyo. Todo esto forma lo que es el tratamiento integral. Lo vuelvo a decir, un diagnóstico bien hecho, un medicamento bien escogido y volver a hacer a la persona funcional, volverlo a hacerlo útil para la vida. Este QOL significa Quality of Life, es un protocolo que también hacemos. Con cada paciente evaluamos la calidad de vida que tiene, en qué trabaja, cómo es su trabajo, qué tan satisfecho está con su trabajo, el estudio, porque nunca debemos de dejar de estudiar, aprender cosas nuevas, su salud física, la dieta, su calidad del sueño. Todo esto forma lo que llamamos calidad de vida que debemos de cuidar en el trastorno bipolar. Por supuesto, el ánimo, la cognición, la memoria, la concentración, los hobbies ayudan a la salud mental, sus relaciones personales, su relación con Dios, meditación, espiritualidad, su orden y estructura con sus finanzas, con su casa, con su identidad, autoestima, independencia. Todo esto forma calidad de vida. Cada paciente que veo, además de elegir su medicamento, además de educarlo sobre todo esto, también buscamos cada una de estas variables que estén cubiertas y tenga la mejor calidad de vida para hacerlo una persona funcional. Estos son los 5 puntos básicos que uso para hacer el diagnóstico. Síntomas, familia, saber la historia familiar, cuándo comenzaron los síntomas, cómo responde a los medicamentos y cuál es el curso del padecimiento. Cuando tengo una persona que tiene estos 5 puntos cubiertos, claramente podemos tener señales de que la persona tiene un trastorno bipolar. Eso es importante para tratar y en grupo punto de partida en el programa Balance, checamos cada uno de estos puntos para hacer el diagnóstico. Hoy, cerca del 30 de marzo, estamos celebrando el Día Mundial de Trastorno Bipolar. ¿Y por qué es 30 de marzo la fecha que escogimos para World Bipolar Day? Porque en este día nació uno de los grandes con trastorno bipolar, Vincent Van Gogh. Este logo precisamente está en esta tonalidad morada que se mezcla de rojo y azul. Fue hecho en México por una paciente con el padecimiento y me decía, Manuel, quiero hacerlo que no sea o todo rojo o todo azul. Ella tiene síntomas mixtos y me dijo, quiero que se vea cómo está mi padecimiento manifestado en esto. Este es el logo que desde hace más de 10 años ya celebramos en todo el planeta el Día Mundial de Trastornos Bipolares. Vincent Van Gogh es uno de los impresionistas más grandes o más importantes en la historia del arte. Su genialidad, su perfección en el trazo es recordado. Hoy se considera que Vincent Van Gogh es el más grande de los impresionistas. También sabemos que Van Gogh padeció trastorno bipolar. En el 2016 estuve en el Museo Van Gogh celebrando el Congreso Mundial de Trastornos Bipolares en la ciudad de Ámsterdam. Y ahí pudimos hacer una colaboración en una exposición que cuestionaba la salud mental de Van Gogh. Los curadores me enseñaron que era el último cuadro de Vincent Van Gogh y se considera como una despedida, como un cuadro que dice adiós a su vida. Es un camino que se pierde en el horizonte y los críticos me señalan que esos cuervos negros parecieran dar un presagio. Esta pistola, la que se ve vieja, es el arma de fuego original con el cual Vincent Van Gogh se suicida a los 37 años. La de arriba es una réplica para poder ver el modelo. Esta es la familia de Vincent Van Gogh y al igual que Hemingway es una muestra de cómo su madre tenía depresiones crónicas recurrentes, Vincent Van Gogh con trastorno bipolar, Theo con trastorno bipolar y sus hermanos Wilhelmina y Cornelius con datos también de enfermedad. En este caso se suicidó Vincent y también Cornelius, el hermano menor. Todo esto nos habla de este padecimiento. Aquí les enseño esta tabla que nos muestra cómo Vincent Van Gogh por 9 años trabajó arduamente. Como pueden ver en el mes de junio, pintaba en promedio 250
obras al mes. Nunca habíamos visto en la historia del arte, en la historia de la humanidad, una persona que pintara cerca de 30 cuadros diarios, obras visuales con esa maestría artística. Claramente, como pueden ver, habla de la intensidad y los ciclos que son comunes en las personas con trastornos bipolares. Aquí pueden ver el resumen de la historia psiquiátrica de Vincent Van Gogh, donde podemos ver que pasó por síntomas depresivos, hipomaníacos, maníacos, psicóticos. Claramente hoy podemos saber que tuvo un padecimiento como estos. Esta es la clínica donde Van Gogh fue internado, y este es un cuadro del doctor Rey pintado por Van Gogh, quien lo recibió precisamente el día después de haber tenido una discusión con Gauguin. Gauguin pasó 3 meses de su vida trabajando y pintando con Vincent Van Gogh. Aquí pueden ver claramente estos cuadros interesantes. El de la silla es un cuadro de Van Gogh pintando la silla donde Gauguin le daba clases. El otro es un Van Gogh pintando precisamente, es un Gauguin pintando a Van Gogh con su boina roja, haciendo sus obras de arte. El más famoso de todos lo tienen en esta parte. Es un cuadro de Gauguin pintando a Van Gogh, pintando los girasoles. La historia nos habla que precisamente Gauguin estaba educando a Van Gogh en todo esto lo que era el arte. Curiosamente, Gauguin le daba las clases a Van Gogh. Aquí tenemos esta fecha, el 23 de diciembre de 1888, el año en el que en una pelea Gauguin con una navaja en la mano, Van Gogh se la quita y se mutila el pabellón auricular. Van Gogh entra psicótico, sin oreja, a la clínica a conocer al doctor Rey. Gauguin huye asustado a Tahití a seguir con su carrera. A partir de este momento se hace varios diagnósticos de falta de salud mental en Van Gogh. Hoy sabemos retrospectivamente que Van Gogh tenía síntomas de lo que llamamos trastorno bipolar. Es momento de recordar a Vincent Van Gogh como uno de los grandes y una de las personas célebres con este padecimiento. Es momento en el planeta que celebremos el Día Mundial de Trastornos Bipolares. Aquí les muestro una muestra de las celebraciones en Brasil, en India, en Australia, Indonesia, Argentina, en todo el planeta, donde celebramos esta lucha contra el estigma y una sensibilización para el respeto y trabajo de los trastornos bipolares. En México, en el grupo Punto de Partida, en el programa Balance, celebramos World Bipolar Day, el Día Mundial de los Trastornos Bipolares. Es una fiesta en todo el planeta que lo que buscamos es que especialistas en todo el mundo, pacientes, familias, personas que trabajamos con esto, estemos sensibilizados. El día de hoy les mostré un segmento referente a la vida de Hemingway, uno de los grandes con trastorno bipolar. Winston Churchill, el primer ministro que logró vencer a Hitler, también tuvo trastorno bipolar. La creatividad y la sensibilidad artística se manifiesta también en Kurt Cobain, vocalista del grupo Nirvana y también con trastorno bipolar. Tenemos aquí a Georgia O'Keeffe, una pintora de Norteamérica con el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 2. Ya hablamos de Vincent Van Gogh y su genialidad. Y acá tenemos una muestra de Jackson Pollock, uno de los grandes del expresionismo norteamericano. Gauguin, célebre pintor, viajero, también con este padecimiento, como Tchaikovsky, otro de los grandes de la música, con un padecimiento bipolar y que muere también trágicamente. Celebrando a los artistas modernos, aquí les muestro a Amy Winehouse, con abuso y dependencia de alcohol, trastornos de alimentación y además un trastorno bipolar. Todos ellos geniales, todos ellos con este padecimiento, creativos, talentosos, líderes, visionarios. Es momento de recordarlos y de también recordar que este padecimiento, si es tratado a tiempo, podemos salvar vidas. En Grupo Punto de Partida, en el programa Balance, celebramos el Día Mundial de Trastorno Bipolar.
Es importante que si ustedes conocen a una persona con esto, o ustedes mismos tienen un padecimiento como estos, o son profesionistas que trabajan con este grupo de pacientes, nos ayuden este 30 de marzo a celebrar el Día Mundial de Trastornos Bipolares. Por su atención, muchas gracias y estoy listo para dar lectura a preguntas que me han mandado durante este tiempo aquí al chat en vivo. Aquí los tengo, déjenme leerlas. Edith nos pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo hacer cuando una persona, un familiar, tiene manía? ¿Cómo le podemos hacer para aceptar, buscar ayuda? Es una muy buena pregunta, Edith. Básicamente es un reto muy grande porque una persona en manía es difícil que acepte internarse o que acepte tratamiento. Es más fácil lograr que una persona en depresión acuda a vernos porque se siente mal de esos síntomas a una persona en manía. ¿Qué consejos les doy? Nunca confronten a una persona solo, tienen que hacerlo con más de una persona y buscar algún error, alguna falla, alguna situación que no esté saliendo bien como gancho para convencerlo, ir y buscar una ayuda médica. En la manía, una persona se puede llegar a sentir muy bien y tienen que ustedes esperar a que cometa algún error, algún gasto exagerado, algún problema con las autoridades, alguna situación donde puedan ustedes sensibilizarlos para buscar ayuda. Alma me pregunta cómo detectar el trastorno bipolar en una persona de 15 años. Es un reto muy grande porque el padecimiento comienza con síntomas poco específicos, pero cuando yo tengo un cambio en la energía, un cambio en la conducta, abuso de sustancias, es importante escuchar a este joven, llevarlo con un psicólogo, con un psiquiatra, quien hace el diagnóstico definitivo si tienen la sospecha. Pero si vemos estos jóvenes que están teniendo problema de abuso de sustancias, impulsividad, periodos depresivos que alternan con periodos de mucha energía, podría tener trastorno bipolar y es importante diagnosticarlo y tratarlo. Roberto me pregunta, ¿el trastorno bipolar se debe a una baja de litio? Ese es un gran mito. El litio lo tenemos bajo todos porque no tomamos litio. El litio se mide solo en las personas que toman litio para su trastorno bipolar. El litio es un medicamento número uno en el mundo y que se debe de medir en niveles de sangre para saber si la dosis que están tomando es la correcta. Existe ese mito que el trastorno bipolar se debe a una baja de litio. Repito, no es cierto. Solo se mide en las personas que toman litio. Carlos me pregunta por cuánto, por cuánto tiempo se deben de tomar los medicamentos para el trastorno bipolar. Carlos, es una pregunta muy clara y contundente, es mi respuesta. Los medicamentos son para siempre. El tratamiento es definitivo, es permanente, porque el padecimiento es incurable, es tratable. Esto se debe de ver como una condición, como el hipotiroidismo, como la diabetes, que es necesario tomar el medicamento toda la vida. Los medicamentos pueden cambiar según la fase en la que estén o también en cuanto a la dosis por la edad, pero el tratamiento farmacológico es de por vida. Paola me pregunta con qué frecuencia el trastorno bipolar es heredado. Cuando papá y mamá, los dos tienen trastorno bipolar, la herencia se estima que en más de un 25% de riesgo que tengan hijos con trastorno bipolar. Cuando solo uno de los padres tiene trastorno bipolar, es alrededor del 15 al 17%. Si tenemos abuelos y tíos con trastorno bipolar, se van mezclando todos estos genes y como pudieron ver en mi presentación, hay familias donde la incidencia es muy alta. Y por último, Vero me pregunta si todas las personas que padecen trastorno bipolar van a tener un intento de suicidio. No. Algunas personas que están con síntomas depresivos o mixtos en trastorno bipolar tienen esta idea de suicidio. El suicidio surge no de un día a otro, sino que es una idea que la persona busca
Es una idea que viene a la cabeza dentro del catastrofismo que tiene el pensamiento depresivo, como un jalar la palanca, como el decir ya no puedo más y quiero dejar de vivir. Es importante que en cada sesión que tengan con sus médicos evalúen estos temas, que una persona que ha pensado en suicidarse lo debe de decir. Prefiero que me digan de más a que no me digan. Si ustedes conocen a una persona que ha pensado en dejar de vivir o sospechan que está pensando esta persona en quitarse su vida, es importante, es una urgencia médica que sean atendidos y por lo tanto logremos salvar su vida. Pues estas son todas las dudas que tenemos aquí. Muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes en los contactos que pondremos aquí en el chat. Encantado de estar con todos ustedes y gracias por su atención.